como que despliega más sus herramientas de escritura, como incluso por momentos a mí me pareció como hasta más poético. El capítulo se llama Ciencias Sexuales. Bien, en el capítulo Foucault va como a retomar un poco las hipótesis que ha trabajado y arranca diciendo, bueno, supongo que se me concede, o sea, supongo que están de acuerdo conmigo en que, por un lado, el discurso sobre el sexo, en lugar de haberse reducido, se ha multiplicado. O sea, antes se hablaba como por ahí el sexo ocupaba otros lugares, no estaba tan bajo la lupa del Estado y ahora está completamente bajo la lupa del Estado y en realidad, en vez de hablar menos, en función de esa hipótesis represiva, se está hablando muchísimo más. Y después, él dice, si bien hay restricciones al ejercicio de la sexualidad, en realidad lo que hay, que es lo que vimos la vez pasada, una proliferación de los modos de ejercer la sexualidad. Como que se producen un montón de maneras nuevas de ejercer la sexualidad que no estaban como condensadas, ¿no? Como que al no estar a la luz de lo público, no habían podido ser como adscritas a una identidad. Ahora, al nombrar y al categorizar tan puntillosamente cada una de las anomalías, entre comillas, en realidad lo que se hace es una proliferación. Y todo el tiempo él juega con esta cuestión de que es un discurso que encubre, que trata como de dispersar y que equivale a una especie de evitación, ¿no? Para quienes han hecho los talleres en algún momento lo hemos visto, para los griegos había una concepción de la verdad diferente a la que tenemos ahora, diferente a la de la modernidad, que era la verdad como aletheia. Y tiene que ver con que la verdad es todo el tiempo lo que se va desocultando, ¿no? O sea, la verdad es como una cosa que está siempre oculta y que hay que ir desocultándola, encontrándola. Esta concepción de la verdad la va a retomar Nietzsche, que la va a plantearla más en como si fuese una cebolla que tiene como muchas capas, muchas interpretaciones y que en realidad no hay un fondo. Y subyace esta cuestión fundamental, que es que la verdad es desocultar. Entonces un poco Foucault juega con esto porque él va a decir hay una proliferación de discursos que es en realidad para no decir lo que hay que decir, ¿no? Como que todo el tiempo hay una verdad que se produce, pero al mismo tiempo va como ocultando o velando otros ámbitos del saber. Porque él va a decir que quizás es demasiado peligrosa la verdad del sexo. Que él va a poner como todo el tiempo en cuestión por dónde pasa esta peligrosidad. Yo creo que él no abandona la hipótesis de que es peligrosa, sino que va a poner el foco en que la peligrosidad pasa por otro lado. Lo peligroso del sexo no es hablar simplemente de sexo, porque eso es a lo que se nos incita, sino que lo peligroso del sexo va pasando por otro lado. Entonces va a plantear que en esta lógica de ir como ocultando o evitando las verdades del sexo, se lo va a ligar a una determinada práctica médica, ¿no? Como que se va a adscribir el ámbito de la sexualidad al ámbito de la medicina. Y ese discurso, que lo va a asociar a lo médico, dice Foucault, va a ser más dócil a las fuerzas del orden, más servil a las fuerzas del orden que dócil con las exigencias de la verdad, ¿no? Como que se va a producir un discurso que va a ser funcional a este nuevo orden que se está produciendo. Y un poco por dónde pasa este nuevo orden. A fines del siglo XIX, la corriente que va a imperar en todo el ámbito científico va a ser la del positivismo, por un lado, y se va a empezar a construir un ideal que va a estar muy asociado a la construcción de los estados-naciones que se va a dar a fines del XIX y principios del XX. No construcción, sino más bien consolidación. Que es esta cuestión de lo estatal
ligado al higienismo, ligado a un cierto evolucionismo, ligado a la salud pública, y el Estado va a aparecer un poco como el garante de la limpieza moral del orden social, ¿no? Entonces, como que se van a entrecruzar una serie de ideas, van a como a condensar, y que van a tener que ver con el positivismo como modelo científico, es decir, hechos que podemos explicar a través de leyes de causa-efecto. Esa idea va a estar como muy fuerte, y después vamos a ver, se va a poner al sexo como causa de un montón de enfermedades y patologías sociales, entre comillas. Y esto se lo va a ligar como a este higienismo, ¿no? Como a esta idea de salud pública. Esta idea de salud pública podemos después poner en cuestión, bueno, qué es lo que se está entendiendo por salud y si efectivamente esta construcción de discursos alrededor del sexo es realmente saludable, pero se va como a inscribir ahí. Y esta idea de higiene social va a estar muy ligada a la consolidación de los Estados-naciones en todas sus instituciones. Pensemos que cuando se consolida el Estado, se consolida todo el área de salud y todo el área de educación y, bueno, por supuesto, las fuerzas represivas del Estado, que de alguna manera van a estar, sobre todo a principios del siglo XX, puestas al servicio de esta limpieza social. La policía que va a limpiar a la escoria o a lo sucio de la sociedad, todo entre comillas. Las escuelas, no sé si ustedes recuerdan, pero por ejemplo, un elemento infaltable para ir a la escuela era la bolsita de higiene, y la escuela se consideraba el lugar que tenía que enseñar a las personas, a los niños y niñas, a tener como una cierta higiene sobre su cuerpo, y eso era como súper importante. No sé si, bueno, como en distintos momentos de la escolaridad lo han atravesado, pero son las maestras sacando piojos, son las maestras haciendo que se laven las manos después de cada recreo, ¿no? Como que esta cuestión de la higiene va a estar muy fuerte. Y al sexo se lo va a poner en ese lugar, ¿no? Como de todos los lugares maravillosos que podría haber ocupado, se va a inscribir a la sexualidad en ese orden. Bueno, el guardapolvo blanco, que al día de hoy se usa, y si tienen contacto con niñas, se van a dar cuenta de que no hay color más sucio que el blanco para las niñas, pero bueno, se sigue insistiendo porque se sigue insistiendo en esta idea de lo blanco, lo puro, lo higienizado. Las niñas que tenían piojos eran considerados como sucias, o sea, era como, salí de acá, tenés piojos, ¿no? Como que se construían todos estos ideales. Y acá, esta parte, Foucault no lo cita, pero no le hace falta citarlo, me hizo acordar a una cuestión que plantea Nietzsche en La genealogía de la moral. La genealogía de la moral es un texto que Nietzsche escribe en 1889 y es uno de los textos como más sistemáticos y más parecidos a un tratado filosófico de Nietzsche. Los otros son como bastante más metafóricos, como el Zaratustra, por ejemplo. En la genealogía de la moral, vamos a hacer ahora, aclaro para quien se acaba de sumar y demás, un mini desvío del texto. Nietzsche va a analizar cómo se pasó de un tipo de moralidad a la moralidad que tenemos ahora. Y él va a decir que es como una especie de explicación mítica, entre comillas, como si fuesen las explicaciones de los contractualistas, que van a hablar de una especie de estado de naturaleza. Algún conflicto sucede en ese estado de naturaleza que obliga a los seres humanos a pasar a un estado civil, ¿no? Entonces, en esa explicación, Nietzsche de alguna manera da la suya, no tanto en el referido al orden de lo civil, sino más bien al orden de lo moral, que es que había una casta superior, noble, bueno, y ahí Nietzsche pone todas esas cuestiones que después le van a servir mucho a quienes lo quieren catalogar de nazi porque era una bestia rubia, aria y no sé qué.
pero era como una raza de seres humanos que eran fuertes físicamente, no eran tan inteligentes, pero que tenían como la plena afirmación y el pleno despliegue de las fuerzas en su existencia, ¿no? Entonces, la casta de los nobles es como que se afirman a sí mismos plenamente y van avanzando. Y en ese avanzar y en ese despliegue de fuerzas, por supuesto que hay muchos otros seres que van quedando como por debajo, que van siendo aplastados. Este era como el estadio originario, ¿no? Están estos nobles que despliegan toda su fuerza, que van aplastando, pero van aplastando no porque sea su objetivo avanzar sobre las otras personas, sino porque, bueno, en su despliegue, no sé, yo me quiero instalar acá porque es re lindo el lugar, no me importa si vos tenías acá tu aldea. Como, correme tu aldea que ahora voy a estar yo. Pero los nobles no estaban como permanentemente mirando lo que hicieran los demás. Todos los demás que habían sido aplastados por esta casta, por esta raza de los nobles, van a estar muy enojados con ellos, obviamente, porque además van a ser como un poco más impotentes respecto de la fuerza física y van a generar una rebelión. Y esa rebelión, que Nietzsche la llama la rebelión de los esclavos en la moral, va a ser una rebelión operada por una casta sacerdotal que va a hacer uso de, como no pueden usar la fuerza, que es la herramienta que tienen para sobrevivir los nobles, van a hacer uso de la inteligencia. Y Nietzsche, en este sentido, por un lado esto, que la inteligencia es una herramienta más que tenemos los seres humanos para sobrevivir, así como hay animales que tienen garras o animales que tienen colmillos, los seres humanos tenemos inteligencia. Y a la vez la inteligencia, particularmente en Nietzsche, está muy asociada a la capacidad de engaño, ¿no? Como a la capacidad de manipulación. No lo dice exactamente con esa palabra, pero es así. Entonces, los esclavos van a hacer su rebelión en la moral y van a hacer que los valores que tenían los nobles como buenos pasen a ser malos. Y los valores que hacen que estos esclavos sean o que le dan sentido a su existencia pasen a ser ellos los buenos. No sé si se entiende como el pasaje. Los nobles en un primer momento eran ellos los buenos y los valores que tenían eran la fuerza, el afirmarse a sí mismos, como cierto egocentrismo. Y en esta rebelión van a ser los esclavos los que van a construir, como dice Lucas, su propia escala de valores. Entonces, el ser fuerte, el tener cierto egoísmo, el tener cierto arrojo sobre la vida, va a ser considerado como malo, como una virtud del mal. Y el ser sumiso, el aceptar las humillaciones, la caridad, esta bondad pasiva, la espera, van a ser los valores que se van a poner como buenos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo operan esto? Bien, mediante la casta sacerdotal. Que si hay una casta que Nietzsche detesta, es esta. Y dice Nietzsche algo muy interesante, que es que lo primero que hicieron los sacerdotes fue asociar las categorías de puro e impuro con las categorías de bueno y malo. Y como hicieron esto, los sacerdotes eran, en aquellas sociedades antiguas, quienes efectivamente podían higienizarse constantemente. Literalmente, dice Nietzsche, primero no era una cuestión metafórica o conceptual, eran literalmente los que se podían bañar, digamos. Que esto también es interesante porque en las ideas que arrastramos en nuestra vida creemos que es necesario bañarse todos los días, por ejemplo, y que eso es lo más saludable. Cuando en realidad hay una gran parte de la humanidad que no vivió así e hizo lo que hizo, así que es como para repensar. Pero lo primero que van a hacer los sacerdotes es poner estas categorías higiénicas, de higiene personal, pero sí literalmente, asociadas a puro y a impuro,
y de ahí lo van a asociar a bueno y malo. Entonces, esta pureza del alma, en realidad en un primer momento fue una pureza del cuerpo que tenía que ver con la higiene. Les leo un pedacito, que es el parágrafo 6 del primer tratado de la genealogía de la moral. Va a decir que la casta suprema sea al mismo tiempo la casta sacerdotal y que en consecuencia prefiera para su denominación global un predicado que recuerde su función sacerdotal. Así es como, por ejemplo, puro e impuro, la primera vez que nos salen al paso, lo hacen como distintivos de un cierto estamento. Y también aquí, un bueno y un malo experimentan más tarde un desarrollo en un sentido que ya no es estamental. Es decir, la casta sacerdotal primero puso como bueno las cualidades que hacían referencia directa a su ser como casta, porque era el único sector social que mantenía estos hábitos higiénicos. Entonces, lo bueno va a ser ahora lo puro y va a tener que ver con lo higienizado. Y si pensamos que los nobles, que eran guerreros, la guerra es bastante sucia. No sé si, bueno, todas las películas de guerra que hay dando vueltas por el mundo lo demuestran. Nadie sale limpito y puro de una guerra, sino que tiene que ver como con mucha suciedad, con la sangre, con la tierra, y esos eran los valores que según Nietzsche los nobles como que tenían. Bueno, ahora es al revés. Ahora lo mejor no es tanto la acción física, porque la acción física ensucia, sino quédate quietito, calladito y bonito, porque lo que es mejor es estar más limpio, ¿no? Entonces, como que de una práctica concreta y de una adscripción muy concreta a una determinada casta, se construyó un concepto que hoy por hoy lo asociamos un poco inconscientemente al concepto de bueno, que es el concepto de lo puro, lo casto, ¿no? Puros y castos eran los sacerdotes, pero de ahí a creer que ese modo de vida es el modo de vida que está bien, hay una distancia. Entonces, lo que va a señalar Foucault es que al sexo y a todos los discursos alrededor del sexo se los va a inscribir en esta línea y en este higienismo, y el sexo va a pasar a ser más una cuestión de higiene y va a tener que tener como mucha relación con esta higiene para poder estar más o menos del lado del bien, que un poco como que es medio como forzado a lo que va a ser efectivamente la práctica sexual, ¿no? Como que esta medicina del sexo y esta higiene del sexo va a ser como una especie de chispa con el otro registro del saber en el que se podría inscribir el sexo, que es la biología de la reproducción. O sea, Nietzsche lo que va a plantear es que fines del 19 el sexo se inscribe, Nietzsche no, perdón, Foucault, en dos registros del saber. Por un lado va a estar la biología de la reproducción asociada a toda una normatividad científica, evolucionismo, positivismo, ¿no? Como todos estos ideales que están dando vueltas en la época. Entonces ahí se va a estudiar cuáles son los genes que pasan de un individuo a otro de la misma especie y todas estas cuestiones. Y por otro lado, esta medicina del sexo asociada a la higiene, asociada a la limpieza de la salud pública y a la moral social, que esto un poco como que no tiene tanto que ver con toda esta biología de la reproducción. Y no tiene tanto que ver porque, Foucault insiste, hay una obstinada voluntad de no saber. Entonces, en ese sentido, aparece incluso como casi abiertamente irracional. Y un poco esto se niega lo mismo que se hace aparecer. En otro texto de Foucault, que se llama Los Anormales, es muy interesante porque ahí un poco él estudia cuál es la genealogía de lo monstruoso, de lo que finalmente será lo anormal en la sociedad.
Y es muy loco porque lo monstruoso, uno de los tres, va a ser el niño que se masturba. O sea, algo que los seres humanos hacemos más o menos naturalmente, que es como descubrir la corporalidad propia y encontrar en ella placer. Eso va a ser inscripto en el orden, primero de lo monstruoso, luego de lo normal y de lo patológico. Y en ese sentido, el sexo, inscripto en esta medicina, inscripto en esta higiene, ya no será una cuestión de sensación y de placer, ya no será una cuestión de vinculación con otras personas, sino que va a ser exclusivamente un asunto de verdad y falsedad. Es decir que, a ver, como por ahí para desnaturalizar un poco algunas cosas que tenemos, es como muy loco poder pensar que los placeres que yo puedo sentir sexualmente se puedan inscribir en el registro de lo verdadero y de lo falso. ¿Qué carajo tiene que ver la verdad con los placeres corporales? ¿No? Es como que hay como una distancia, es como que es un poco forzada esa inscripción. Y a la vez, esta verdad que se exige obtener acerca del sexo va a ser considerada esencial, o sea, es como una verdad que va a ocupar un lugar central en toda esta medicina y en toda esta higiene, y que a la vez esa verdad puede ser útil, pero también puede ser muy peligrosa. Es como este asunto, es un asunto complicado. En el texto de los anormales, Foucault analiza un montón todas las, como, vieron que a Foucault le encanta analizar los reglamentos de las instituciones que él analiza. Bueno, en un montón de los reglamentos que de los orfanatos o de las escuelas que tenían internado y demás, tienen muchísimo que ver y ordenan todo el tiempo la sexualidad infantil. O sea, están todo el tiempo hechos para que los niños y las niñas no se toquen. Y mucho menos mutuamente. O sea, no solo individualmente no se toquen, sino encima menos se te va a ocurrir tocar a tu compañerite, porque se armó un cagadón, ¿no? Entonces como que hay toda una verdad acerca del sexo que es muy minuciosa, que empieza a regular las vidas de los individuos, y esa verdad es como que exige un cuidado especial, ¿no? Es como que es una verdad tan importante que todo el reglamento de una institución escolar está ordenada en gran parte a producir esa verdad sobre el sexo. Lo importante acá es esto, es cómo se construye esa verdad acerca del sexo. ¿Verdad que, insisto, se produce? Y esta verdad que se produce no tiene prácticamente nada que ver con lo que el sexo produce. El sexo pasa por otro lado, la sexualidad pasa por otro lado. No es como que todo el tiempo se está como escapando. Y esta sensación de que se escapa hace que quienes desean controlar esta verdad estén cada vez más como queriendo manejarla, ¿no? Como que se afinan los procedimientos de vigilancia en estas instituciones. Sí, Leandro dice que se pone el foco en el deseo en lugar de los placeres, tal cual, porque incluso si pensamos en el dispositivo de la confesión, el dispositivo de la confesión va a ir avanzando desde lo que efectivamente pasa y se hace, no sé, tuve sexo con tal persona, a ir cada vez más al plano del deseo. Bueno, pero he tenido deseos, he tenido pensamientos, y se va a poner en el deseo el origen del pecado. O sea, ya el deseo es pecado, no es pecado hacerlo, sino que es pecado, además de hacerlo, obviamente, desearlo. Entonces el deseo pasa a ser como una instancia psíquica susceptible de control.
por todo este poder confesional. Bien, y acá Foucault trae algo que es para mí como la joyita del capítulo, que él va a decir que hay dos grandes procedimientos históricos para producir la verdad del sexo. Está la ars erótica y las ciencias sexuales. Por supuesto que la que nos tocó a nosotros, occidentales, horribles, va a ser las ciencias sexuales. La ars erótica es este procedimiento que va a estar sobre todo en China, Japón, India, Roma y las sociedades árabes musulmanas. Primero, en primer lugar, es un arte. Arte está asociado, sobre todo así puesto en latín, a la idea de técnica, ¿no? Como un conjunto de saberes y de técnicas que yo voy aprendiendo y que después las puedo utilizar. Y en esta instancia de la ars erótica, la verdad es extraída del placer. O sea, lo verdadero va a estar asociado a lo placentero. Y esta verdad se va a poder construir o se va a poder recoger de las experiencias. O sea que, diferente a los procedimientos occidentales en los que alguien puede saber un montón de algo, no porque tenga experiencia, sino porque lo ha leído, en la ars erótica el saber se va produciendo en función de las experiencias. Y el placer mismo no está en relación ni con la ley de lo permitido, es decir que se corre el ámbito de lo que está permitido y de lo que está prohibido, y se corre el ámbito de la utilidad. No importa, no es necesario que sea útil, sino que el placer va a estar siempre en relación con un emisme. Entonces, digo, como pensando en los dispositivos, después vamos a avanzar sobre las ciencias sexuales, pero el sexo no está inscrito en lo permitido y en lo prohibido, es decir que en un dispositivo de confesión, entonces yo no tengo que ir a confesarme, porque esa verdad no me la otorga otra persona, esa verdad me la otorgo yo misma. ¿Y cómo me otorgo esa verdad? A través del placer. Es el placer que yo siento en mi propio cuerpo lo que me da esa verdad, y nadie más tiene que venir a legitimar cuál es el placer que yo estoy sintiendo. Yo siento ese placer y eso es verdad y punto. No hay nadie más que se pueda meter con esto que es mi cuerpo y que es mi placer, por lo tanto es mi propia verdad. Miguel dice en el Oriente era así habló Kama Sutra, sí, tal cual. Yo creo que Nietzsche tenía estas lecturas también, porque Nietzsche va a hablar un poco de que las verdades se producen corporalmente. Bien, y a la vez este saber de la ars erótica mejora los efectos de la práctica sexual, es decir que es un saber ordenado al incremento del placer. Es un saber que lo que tiene que hacer es producir más placer. Después de leer esto me dieron ganas de prender fuego todos los libros que tengo, porque no sé hasta dónde o cuántos de ellos me aumentan los placeres que yo siento, ¿no? Como que es un saber que verdaderamente pasa por otro lado. Y este saber tiene que ser guardado en secreto. Es un saber, si se quiere, como hermético. Label dice, mientras más lo practico, más sé, tal cual. Yo pensaba en las geishas, que no sé si son japonesas, pero que eran mujeres que se transmitían como un poco herméticamente este saber que tenía que ver con el placer sexual, con cómo otorgar y sentir placer sexual.
Y sí, mientras más lo practico, más sé, porque en el orden del cuerpo, todos los saberes pasan por la experiencia. O sea, los saberes, acá podemos, si se quiere, como traer un poquito a Spinoza, que va a decir de cuantas más maneras puede ser afectado un cuerpo, más va a poder pensar, pero los pensamientos no van a modificar lo que pasa por el cuerpo. Entonces es un saber que va a estar enteramente atravesado por la corporalidad. Y la capacidad de ampliar los modos de ser afectados placenteramente solamente se puede adquirir a través de la experiencia. O sea, si yo no pruebo, no sé qué es lo que me gusta, ¿no? Y en este sentido de que es un saber guardado en secreto, que pierde eficacia con la divulgación, porque es como transmisible solamente de un maestro a un discípulo, va a ser fundamental la relación con este maestro, ¿no? O sea, yo voy a tener que conseguir a alguien que me pueda enseñar cuáles son o cómo incrementar los placeres sexuales. Lean puso sapere aude, y en realidad un poco Kant va a estar más del lado y del orden de lo que va a ser la ciencia sexualis, porque Kant es ese atrévete a saber, pero un poco referido a un conocimiento científico como más universal. Y Kant va a hablar como del universalismo y la necesidad de universalizar el conocimiento científico. En cambio, la ars erótica es como justamente, es una artesanía, es un arte, es una técnica que se va como transmitiendo. Y los efectos de ese arte transfiguran al que los recibe. Obvio, si aumentaste todos los placeres que tenías en tu cuerpo, ¿cómo no te va a transformar? ¿Cómo no vas a salir siendo otra persona? Generan dominio del cuerpo, intensificación del goce y del placer, ¿no? Es como que esos saberes van a permitir un dominio y una autonomía, fíjense qué diferente a los saberes occidentales, ya no de lo mental, de bueno, la única libertad que tengo es la libertad de pensar y yo decido por mí misma, sino es una autonomía en función del conocimiento pleno del propio cuerpo y sus posibilidades de goce. En este sentido, los saberes que se transmiten un poco van a estar más asociados a lo que Foucault va a trabajar después en la hermenéutica del sujeto. La relación del sujeto con la verdad que Foucault analiza en ese texto es una relación en la que la verdad que yo puedo alcanzar, ya sea porque la obtengo o porque la construya, transfigura completamente al sujeto, uno no queda igual. Entonces, es diferente a esta verdad que yo puedo como leer en un libro. Pablo, activaste la cámara, ¿quieres decir algo? Sí, si quieren ver más sobre la hermenéutica del sujeto, tenemos un video en el que hablamos de V de Vendetta, y ahí está toda la articulación con la hermenéutica del sujeto largo, así que pueden verlo, está público en YouTube. La ars erótica va a ser un saber que va a tener justamente esta lógica, ¿no? De que es una verdad que no es fría, que no es externa, que no es ajena, sino que transfigura y traspasa, como que atraviesa toda la corporalidad del sujeto. No sé si han tenido experiencia como de estos saberes en la vida. A mí me pasa particularmente como con algunos autores, que vieron que hay libros que los podemos leer y no nos afectan en nada, no cambian nada de lo que somos, y hay textos o experiencias que leemos, que atravesamos, hay saberes que incorporamos literalmente, los hacemos cuerpo, y después de eso ya no somos la misma persona. O sea, está toda
puesta en juego, está toda nuestra identidad atravesada por ese nuevo saber. Sí, 58 indicios sobre el cuerpo de Jean-Luc Nancy, es un texto así, es muy bonito, es muy cortito, se lo súper recomiendo, pero bueno, están todos estos saberes que atraviesan. Y Foucault le va a contraponer a esta ars erótica la ciencia sexualis, que es el saber o el modo de producción de verdades acerca del sexo propio de nuestras sociedades occidentales. El procedimiento para la construcción de esta verdad va a ser la confesión, que primero va a estar en el plano de lo religioso, en un plano cristiano, y después de esa confesión va a diseminarse por los distintos ámbitos de la vida social. Va a estar en el médico, y aparte en les miles de médicos que vemos, porque cada vez hay como una mayor tendencia a la especialización, entonces por cada pedacito de cuerpo hay un médico distinto que nos puede atender, y siempre hay que como ir como a confesarse, ¿no? Como que a plantear, a decir todo eso, además de psicoanalistas y demás, pero es como que este procedimiento de la confesión se va a diseminar por todo el ámbito de lo social y sobre todo en relación a la sexualidad. Foucault va a señalar que durante mucho tiempo los individuos se autentificaban en relación o en referencia a otras personas o a los vínculos que tenían con otras personas. Entonces, se podía decir que uno estaba diciendo la verdad porque pertenecía a tal familia y tal familia era muy noble, o porque se había hecho un juramento, o porque se era un protegido de tal, no sé, noble, entonces a mí me protege tal noble, entonces yo digo la verdad. No era como en esa relación con otras personas, lo que era como una especie de certificado de autenticidad. Y después va a ser la confesión la que va a extraer de los individuos toda la verdad de sí. Ya no va a ser la pertenencia a un grupo o la relación con otras personas o la firma de un juramento, sino que el procedimiento para entregar la verdad de sí va a ser la confesión, que Foucault lo plantea como un procedimiento de individualización por parte del poder. La confesión es la técnica más valorada en Occidente para producir la verdad. Y tiene un poco que ver con esta idea, para Foucault obviamente un poco falsa, de que tenemos una verdad adentro, ¿no? Porque vieron que a veces creemos que hay una esencia dentro nuestro y hay una verdad que puja por salir. Yo lo tengo que decir, ¿no? Es la idea de salir del closet, ¿no? Es como que hay una verdad de mí que la tengo encerrada y que tengo que ir a vomitarla. Y si no la puedo decir, me la tienen que arrancar. Y ahí tenemos toda la referencia a los procedimientos de tortura. Sobre todo, obviamente, en el marco de la caza de brujas en la Edad Media, ¿no? Pero está como muy fuerte esta idea de que hay una verdad que quiere liberarse, que quiere ser liberada. Y Foucault va a decir, hay que tener una concepción muy invertida del poder para creer que ir a vomitar esas verdades es libertad. Porque justamente lo que el dispositivo de la ciencia sexualis quiere de nosotros, que es que vayamos a decir todo lo que tenemos adentro y que creamos que eso es encontrar nuestra verdad o liberarla, ¿no? Como que tiene que ver con una liberación. En este sentido, bueno, sexo y verdad se van a ligar en la confesión y un poco el dispositivo de la confesión funciona así. En la ars erótica, la verdad se encontraba en el placer, ¿no? Y la sede de la verdad era el propio cuerpo y el placer que se podía sentir en el propio cuerpo. No tenía que ver con otra persona. Por el contrario, el dispositivo de la confesión tiene que ver con que yo tengo que decir todo, pero es otra persona la que
Entonces eso, sí. Y no solo que otro la legitima, sino que otro la interpreta y la devuelve más verdadera, digamos. Exacto, o sea, tiene creo que lo habíamos hablado en otro de los encuentros, pero tiene como varias instancias esta producción de la verdad. Hay un individuo que es el que tiene que decir todo acerca de sí, pero la verdad no está en él. La verdad está en quien escucha e interroga. Esa persona que escucha e interroga es la instancia de legitimación de la verdad. O sea, quien de alguna manera puede otorgar el certificado de validez a esa verdad es quien no sabe nada, porque la persona que sabe todo de sí es la que está confesándose. No sabe nada, pero está escuchando y está interrogando. Esa persona va a ser la instancia de legitimación de la verdad. Y a la vez, el efecto de esa verdad no va a estar en quien la escucha, sino en quien la dice. El efecto de producir la verdad va a ser va a estar en quien se confiesa, no va a estar en quien escucha la confesión. Tadeo dice, por eso debemos ir a confesarnos, porque si no, no sabríamos cuál es nuestra verdad, tal cual, y lo podríamos decir de otra manera, por eso debemos ir a analizarnos, porque si no, no podríamos encontrar nuestra propia verdad. Porque ¿qué es la psicoterapia si no es una confesión? En estas cosas que nos encantan, la cara del Pablo, en estas cosas que nos encantan a las personas blancas de clase media, que es contar todo de nosotros. Desde la lógica del diario íntimo, pero ahí esa verdad todavía está oculta, todavía está secreta, a la lógica de la confesión, en la que yo a mi mejor amiga le cuento todo, ¿no? Y esa es como una instancia de confesión, y después en la vida adulta, todas las psicoterapias, en la que yo a mi psicóloga le cuento todo, ¿no? Y ahí es como que recién ahí que podemos elaborar nuestra propia verdad. Sí. Sí, y yo eso agregaría, Juli, que también hoy en día me parece que se ha dado otro paso más. Vieron que, bueno, Foucault no es que no lo viera, sino que está analizando un momento, ¿sí? Siglo XVIII. Y hoy, siglo XXI, me parece que el otro paso que se da es que ya no es esa producción de interioridad mediante el dispositivo, mediante las técnicas del diario íntimo y el psicoanálisis, sino de la extimidad, como que la intimidad es pública, es Facebook, es la gente poniendo, ay, estoy triste porque me separé en Facebook, no sé. Entonces como una variante más o una modificación más que se hace en esta cartografía, digamos, que vamos trazando. Sí. Porque lo que está todo el tiempo es esta verdad interna que tiene que liberarse, ¿no? Es como que todo el tiempo tenemos como una especie de bicho adentro que pugna por salir. Es como esa la idea que se ha producido en nosotros. Entonces creemos que es liberador sacar e ir vomitando por cualquier lado todas nuestras verdades. Quienes tienen o tenemos un cierto acceso económico podemos pagar psicoterapia, si no la psicoterapia se hace en las redes sociales, pero todo el tiempo la lógica que tenemos para encontrar cuál es nuestra propia verdad es justamente la de la confesión. Foucault lo dice de una manera muy bonita, o sea, estas verdades, si no se otorgan, se arrancan, y se arrancan confesiones de amor, y se arrancan, o sea, no solo se confiesa como lo asociado a la sexualidad, como más entendido en una clave de genitalidad, sino que se confiesa el amor, se confiesan los deseos, se confiesan los sentimientos, ¿no? Pero un poco la pregunta es, bueno, ¿y por qué necesitamos tener este dispositivo de confesión permanentemente? ¿Puedo interrumpir? Por supuesto. Bien, me llamaba la atención cómo usas, estoy plenamente de acuerdo, por supuesto, la palabra como decir la verdad o decir lo que uno quiere decir, la confesión,
lo decís como vomitarlo, como si fuera algo que tenés que sacarlo. Y estaba pensando en lo opuesto de eso, que decimos normalmente, como cuando no lo decís, cuando no lo vomitás, te lo tenés que tragar. Es algo que te quedás, que no decís y lo tragás. Y además, bueno, eso nada más quería aportar. Sí, y eso que me trago es algo que debería haber salido, ¿no? Pero si no es como, bueno, en función de otro fin más noble quizás, o no sé, yo me tragué esa verdad. Y ese tragar es como una especie de me autocensuré, me autorreprimí. Porque la lógica o la acción liberadora sería justamente la de vomitar. A mí me hace acordar mucho a todas estas imágenes literarias y cinematográficas de cuando la gente vomita cosas. Desde el cuento de Cortázar, que vomitaba conejitos, hasta, no sé, vomitar babosas, gusanos, ¿no? Como, es un poco esto, nos estamos sacando todo esto que tenemos adentro, ¿no? Como, ay, menos mal que te lo conté, me saqué un peso de encima, ¿no? Como que siempre la lógica en la que producimos nuestras verdades es esta lógica de la confesión. Fíjense que es diferente a la lógica de la ars erótica, que la ars erótica era un discípulo con un maestro, era el maestro el que poseía esa verdad y la entregaba a un discípulo porque era una verdad que se mantenía en secreto, pero la verdad estaba en el maestro, no en el discípulo, y se la transmitía. Y esa transmisión generaba una transformación en el sujeto que la recibía. Ahora es al revés, o sea, hay un sujeto que dice la verdad y en ese acto de decirla y de vomitarla, ese sujeto mismo es transformado. Pero necesita pasar por este otro sujeto, que es el que escucha la confesión, que es el que interroga, pero que no sabe nada. Exacto, no hay posibilidad de autonomía, porque si pensamos en la ars erótica, una vez que el maestro me transmitió su saber, yo ya está, ya lo poseo y lo puedo ejercer y puedo empezar a experimentar y a explorar. En cambio, en el dispositivo de confesión, yo siempre tengo que estar contándole esa verdad a otro. Sí, Pablo. Sí, y que me parece, Juli, que en el dispositivo, digamos, en las ciencias sexuales, no hay transformación del sujeto, sino que hay clasificación o objetivación, digamos, más que subjetivación, como es, bueno, a partir de esta verdad te clasifico en los perversos, en, no sé, la parafilia tal otra, ¿no? Sí, es esa un poco la lógica, porque es la lógica justamente del positivismo y de la clasificación. Vieron que habíamos visto que Foucault decía que en lugar, o sea, como que se producen nuevas perversiones o se producen nuevos modos de ejercer la sexualidad. Bueno, es como una producción de estos modos y de estas combinaciones posibles casi hacia el infinito. Y el dispositivo de la confesión, a ver, funciona tanto y funciona tan bien porque se ha diseminado. Se ha diseminado en un montón de ámbitos, que es lo que veíamos antes, que en todos los ámbitos de nuestra vida salimos a confesarnos, y además se ha diseminado en la cuestión de los placeres. Es decir, que ya no solamente confieso el acto sexual, sino como todo mi vínculo con la sexualidad, que incluye el deseo, incluye los placeres más individuales e incluye los vínculos que yo puedo tener con otras personas. O sea, en la confesión entra todo lo que pasa alrededor de mi sexualidad, yo lo tengo que confesar. Acá hace un comentario el Migue y comenta: ¿cómo ingresa acá lo catártico? Aunque el sujeto no diga la verdad sobre sí mismo, hablar de lo que siente libera. Bueno, pero justamente ahí lo catártico es un concepto que Freud toma de la Grecia antigua, que en esa Grecia antigua esa catarsis se daba mediante la observación del teatro. En cambio, la catarsis freudiana tiene que ver con esa asociación libre y con ese
dar esa verdad interna. Entonces, como que sí, hoy estoy de acuerdo, Miguel, en que sentimos eso, que hablar nos libera, nos saca un peso de encima, pero esa sensación está condicionada por los modos históricos y políticos en los cuales se construyó una subjetividad que conciba así la realidad. No sé si me explico, como que sí, sentimos así, pero esos modos de sentir y esos modos que son modos de concebir también, porque los pensamientos son afectos o las ideas son afectos porque nos afectan. Entonces sí, está atravesado por el modo en que nos concebimos y por los dispositivos que nos anteceden. Como te decía, esa catarsis antes se hacía de otra manera. En la Grecia antigua se hacía de otra manera. En ese teatro, en esa tragedia, no estaba el sujeto confesando su verdad, sino que veía reflejado en la representación algo que le permitía hacer una catarsis. Según lo que tengo entendido, Juli, no sé si es tan así, pero como para contraponer esos dos conceptos de lo catártico, para mostrar que es histórico ese modo de hacer catarsis, es contingente. Y acá un poco el Tadeo dice si los modos de sentir son históricos. Yo creo que sí, porque los modos de vincularnos entre las personas y con uno mismo son también históricos. Entonces, no es lo mismo, no sé, por ejemplo, hay como algunos textos súper interesantes que van a asociar los celos a las lógicas de propiedad desarrolladas por el capitalismo. O sea, cuando vivís en una sociedad en la que la lógica de propiedad no es la lógica que estructura todas las relaciones, no necesitas sentir o percibir o vincularte con las demás personas como si fueran tuyas, de tu propiedad, de tu patrimonio, sino que te puedes vincular, si se quiere, de una manera más libre. En cambio, en nuestra sociedad, en la que estamos todo el tiempo queriendo poseer cosas, bueno, obviamente vamos a querer poseer personas y vamos a sentir celos de las parejas, de las amistades, de los vínculos familiares, etc. ¿Se entiende eso? Estoy leyendo un libro al respecto y de eso que se llama Etimología de las Pasiones. Está muy bueno porque va rastreando desde el sánscrito, desde el indoeuropeo, de todas las lenguas antiquísimas, los significados de las distintas, de las distintas palabras que hacen relación a los afectos, a las emociones. Está muy bueno el libro. Etimología de las Pasiones se llama. Dice Tadeo, lo que pensaba, porque esa sensación de liberación entonces es histórica, por lo tanto no funciona la confesión. Y sí. Con Foucault, con Nietzsche y en general con varios de los autores que trabajamos, hay que tener en cuenta todo el tiempo que los modos de producción de la subjetividad son siempre históricos. O sea que no hay algo universal que subyace a lo humano, sino que siempre como particular y concreto de un determinado contexto, sin caer en un particularismo así como súper finito, pero sí entender que los modos de existir han ido variando en los distintos lugares del mundo y a lo largo del tiempo. Sí. Claro, no hay una esencia humana ni una naturaleza fija, sino que todo el tiempo... No hay un a priori antropológico, sería en Foucault. Exacto. No hay un universal posible, ¿sí? Entonces, en función de eso, bueno, siempre es como importante situar el contexto, y si vamos a Foucault siempre dice, estoy estudiando las instituciones francesas, estoy estudiando el Estado, o sea, él nunca universaliza, él siempre es como muy específico en sus estudios con lo que él está tomando, con lo que él está diciendo y con el alcance posible de lo que él está diciendo. Él va a hablar de las sociedades occidentales, de las sociedades europeas, o sea, como que tiene como
como ese cuidado. En los textos de sexualidad y política, que él va a Japón a que le hacen algunas entrevistas, como que él marca mucho esa diferencia, porque entiende que los modos de producción de la subjetividad en Japón son diferentes. Porque más allá de que fueron una sociedad que se europeizó bastante rápido, tiene como otro tipo de tradiciones vinculares y en relación a la sexualidad y demás. Entonces, como que incluso en esos textos, que son son entrevistas entre el 78 y el 84, tiene algunas entrevistas que están bastante cerca de la publicación del libro que estamos viendo. Entonces, como que, recién se traduce al japonés y están como conversando acerca de eso. Y él dice que a él le interesaría hacer como un estudio comparado, como una especie de antropología comparada, si se quiere, con las culturas japonesas, porque entiende que esos modos son diferentes. Sí. Juli, un comentario al margen, pero vinculado a esto de Japón. Si bien es una sociedad que se occidentalizó, también pensaba que, siempre queda algo de eso previo. Y en este caso, no sé si consumen anime las personas que están acá o han visto alguno, pero es muy loco porque haciendo uno esa comparación cultural, se ve cómo está todo el tiempo, por ejemplo, el placer de la comida. Todo el tiempo están ahí comiendo mucho. Qué rico, qué hicieron de comer. Y vieron lo que es el sushi, toda la comida, la elaboración, la estética que tiene, una cultura altamente estética. Y después también, no sé, lo que pasa es que no sé si las personas que están acá veían dibujos en los mismos años que veía yo, pero por ejemplo, Sakura Card Captor, si alguien se acuerda qué pasaba ahí, era un catálogo de bisexualidades, toda la serie, una serie infantil, y todo con suma naturalidad. Y uno se enamoraba de Sakura, y la amiguita de Sakura se enamoraba de Sakura, y Sakura se enamoraba del amigo del hermano, y el amigo del hermano, y así todo Sakura Card Captor lleno de bisexualidad. Y comparas eso con el resto de los dibujos producidos en Estados Unidos, y era otra cosa. Sí, toda la cultura hollywoodense, digamos, y esos dibujos producidos ahí son siempre heterosexuales, adultocéntricos, de personas, es como que es re asexuados. Sí, no siempre. Como que siempre había, no sé, sí, a veces las niñas sexuales, pero que si había una nena se tenía que enamorar del nene, porque él era el protagonista. Acá dice Germán, sí, la amiga, dice Germán, vos veías Sakura Card Captor, me encantó. Tengo acá a alguien que veía conmigo Sakura, Tomoyo. Claro, Tomoyo estaba igual, fetiche fuerte, la filmaba todo el tiempo, el Tomoyo, el nivel de parafilia que se cargaba a Tomoyo. Ay, Ranma, no sé qué es eso, cuéntenme qué es Ranma, que alguien hable, por favor, porque le dijeron 2 personas a la vez. Ranma y medio era un anime donde el protagonista había caído en un lago embrujado, entonces cada vez que se mojaba cambiaba de sexo, ¿no? De sexo y de género. Tremendo, o sea, era como género fluyente, no sé, fuerte era. Y el chiste era ese, ¿no? Como que siempre le tiraban agua, cambiaba de sexo, y el papá también cayó, pero se convertía en panda. Muy bueno. Hermoso, ¿no? Hermoso. Claro. Bueno, como los caracoles que definen el sexo en el acto. Cuando están ahí, ¿se acuerdan de eso? Que lo vimos en un taller, que no me acuerdo quién lo contó, que todo flashé hasta ahora, que es que los caracoles en el momento de tener sexo definen como quién va a hacer qué, pero es como ahí, en el momento, creo no es previo. Que lo conté yo, que tienen ambos sexos, entonces como que pueden tener sexo uno como macho y el otro como hembra, y después al revés. O en simultáneo, eso al revés. me pareció no sé. Maravilloso. Bueno, y volviendo al texto queda como la última partecilla, que es, Foucault elabora una pregunta y la responde como en 5 ítems. La pregunta es, ¿cómo se logró constituir esa inmensa y tradicional extorsión de confesión sexual en forma científica? O sea, ¿cómo se tradujo la confesión a un discurso científico?
primero va a hablar de una codificación clínica de ese hacer hablar. Entonces, se combina, como que se estandariza el procedimiento de la confesión y se utilizan exámenes, se utilizan cuestionarios, ¿no? Como que el modo en el que me confieso es un modo que va a estar acorde a los parámetros del mundo científico. Sí, puede ser del científico y no tanto, pero tiene como esa pretensión de cientificidad, ¿no? Es como que pareciera que cuando yo hago este examen estoy haciendo ciencia. O sea, como si las encuestas por sí solas fueran ciencia, ¿no? Después va a decir, entonces primero, codificación clínica del hacer hablar. Segundo, postulado de una causalidad general y difusa. El sexo sería la causa de todos los males. Esto lo desarrolla un poco más en los anormales. Los tres anormales van a ser los monstruos humanos, que son las personas que nacen con una corporalidad diferente, los individuos a corregir, es decir, potenciales delincuentes, y las niñas que se masturban. Y como que Foucault lo que plantea, que es que en esta irracionalidad que va a tomar este higienismo del sexo y esta medicalización de la sexualidad, todos los problemas vienen de que las niñas ejercen su sexualidad. No sé si escucharon que si los varones se masturban mucho van a quedar impotentes, que masturbarse hace que salgan verrugas y pelos en las manos, que pueden quedar ciegos, que, no sé, digo, como toda una serie de problemas y que tienen que ver con la represión de la sexualidad en las niñas, porque se le asocia a todo este discurso que era que el ejercicio de la sexualidad iba a traer miles de millones de problemas. Ni hablar de la sexualidad femenina en las niñas, que encima es un tema como muchísimo más tabú, que bien nos hubiera hecho a nosotras, mujeres blancas y occidentales, aburridísimas, que nos hubieran enseñado de niñas dónde estaba el clítoris y cómo se usaba. Hubiéramos tenido una infancia mucho más libre, mucho más feliz, pero no. Eso se reprime. ¿Por qué? Porque se asocia ese ejercicio de la sexualidad a millones de problemas que Foucault acá es muy claro y es muy interesante la claridad que él ejerce acá, que es irracional. O sea, no lo dice así, pero un poco lo dice, se mandan cualquiera. Dicen cualquier cosa. O sea, es como que estas, porque a ver, la ley de causa-efecto es una ley que va a funcionar muy bien en el paradigma científico. Entonces, se usa esa forma y se le da un contenido que no tiene nada que ver con la realidad. El tercero va a ser el principio de la latencia intrínseca de la sexualidad, que significa que el funcionamiento del sexo siempre es oscuro y hay que arrancarle la verdad que se esconde. ¿Vieron esta idea de que pareciera que todo lo que tiene que ver con la sexualidad es algo que está un poco tapado, es algo de lo que es incómodo hablar, y es como que siempre hay algo más, ¿no? Como que siempre hay algo más que alguien no quiere decir, entonces hay que arrancárselo. Pablo. Sí, pensaba cómo todo esto que Foucault va describiendo muestra que el psicoanálisis, lejos de ser una práctica y una teoría absolutamente nueva, absolutamente revolucionaria, iba acorde con todo, con toda la cultura de su época, porque es todo lo que está diciendo acá. ¿Cómo se logró instaurar la confesión en la ciencia? Bueno, diciendo que toda la causa de todo es sexual. Bueno, en Freud eso está. Me acuerdo de un texto de Freud que dice algo así como, bueno, estas mujeres, estas histéricas, no sé qué, que se quejan y que sabemos bien cuál es la recomendación para darles, cuál es la receta, pero no podemos dársela. Y dice así, escuchen, en latín: pene normal, repetir dosis.
Se lo juro que existe ese texto de Freud. Búsquenlo, pene normal, repetir dosis. Y bueno, eso, como que se plantea ese saber como absolutamente nuevo y en realidad está acorde con todo esto. O sea, cada vez que iban leyendo, yo cuando leí en el texto estos 5 puntos, decía, ay, pero esto es muy freudiano. Coincido como mucho con lo que decís, porque sí, o sea, el psicoanálisis como una de las prácticas más extendidas, vieron que todo es sexo para el psicoanálisis, pareciera, o al menos en algunas interpretaciones que andan circulando por ahí, y todos los problemas que tenemos o no tienen que ver o con el vínculo con mamá y papá, o con nuestro, no sé, desarrollo de una sexualidad, pero es como que se circunscribe ahí, ¿no? O sea, la sexualidad es la causa de todos los males. Después, el cuarto, Foucault va a decir que es el método de la interpretación. Para que el trabajo de producir la verdad esté validado científicamente, tiene que ser interpretado, ¿no? Es esto que decíamos de el dispositivo de la confesión, que necesita todo el tiempo de esta otra persona que interprete y que legitime nuestra propia verdad. Porque nosotros no podemos legitimarla, nosotros no podemos hacerlo. Tiene que ser sí o sí esta otra persona, ¿no? Como que tenemos que todo el tiempo pasar por este dispositivo de la confesión, porque la verdad no puede estar en nosotros, sino que tiene que ser siempre completada por quien la escucha. Y después, este que me pareció fuertísimo y que es súper real, es la medicalización de los efectos de la confesión. Es decir, que se inscribe el sexo, ya no está inscripto solamente en el ámbito de lo normal y de la falta y del pecado, sino en el ámbito de lo normal y de lo patológico, ¿no? O sea, cuando se medicaliza, se lo asocia a esta idea de salud, de higiene social y demás, se va a empezar a inscribir en el orden de lo patológico. Y ahí tenemos, y yo creo que Foucault no alcanzó a ver el pleno despliegue de la medicalización de la sexualidad. Ahí no sé, Pablo, si te la tiro así, pero si querés contar un poquitito del poder farmacopornográfico, que es un concepto depreciado. Sí, Foucault murió en el 84, pero bueno, a partir de ahí el DSM, el manual el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, sobre todo con el último, con el DSM-5, que salió hace relativamente poco y que no se utiliza mucho de hecho, porque ¿qué hace el DSM-5? Aumentó muchísimo la cantidad de trastornos y además modificó el modo de entender muchos trastornos que antes eran como digamos, cajas compactas, donde si tenías estas características entrabas y si no las tenías no entrabas, a un modelo diferente de dimensional, de continuidad. Entonces por eso también hay tanto sobrediagnóstico de autismo, porque al ser el autismo un espectro, ¿qué es un espectro? Además de un fantasma, algo de carácter dimensional, donde se puede tener más o menos, entonces, claro, así entran más personas diagnosticadas. Y bueno, hay un hombre que se llama Francés de apellido, Alain Francés se escribe, que fue quien editó el DSM hasta el 4, y cuando propusieron hacer el 5, el señor dijo, no, yo a esto no me prendo. Y hay varias notas de él haciendo críticas, diciendo que bueno, los olvidos normales de la vejez ya se empiezan a clasificar como tipos de demencia, amnesias que son normales, o una serie de conductas que forman parte de la vida esperable se hiperpatologizan, sí. Eso quería comentar. Y después del poder farmacopornográfico, bueno, Preciado comenta en el libro Texto Yonki que va a postular el fármaco poder y el porno poder. Y el fármaco poder, todo esto atravesado por el género también en el caso de Preciado, lo que va a postular,
tiene que ver con, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas y cómo se crearon para la formación de lo que a la formación del ideal de la mujer, digamos. Como que habían pastillas anticonceptivas cuando se empezaron a hacer, a investigar, ¿no? Que podían estar hechas a base de testosterona y se eliminaron, no se las introdujo al mercado porque o producía más pelo o ponía la voz más grave o una serie de cosas que no iban con el ideal de feminidad. Entonces, como ese ideal llegó a afectar realmente el cuerpo de la mujer, que con estas nuevas, que con las pastillas que sí se hicieron, fueron solidarias a ese ideal, terminaron siendo performáticas, digamos, crearon eso que se suponía que había desde antes. Bien, muchas gracias. Es un poco como comentando eso, es como muy loco el nivel de medicalización que tenemos de la existencia en general y de la sexualidad en particular. Todo tiene, o sea, procesos que son biológicos, que son orgánicos, están todo el tiempo siendo atravesados por el ámbito de lo médico sin que sea necesario, ¿no? Como que, de hecho, bueno, el uso de las pastillas anticonceptivas es como, en las mujeres, es como, es un universal casi, ¿no? Como que todas las mujeres deberían tomar pastillas anticonceptivas para regular su ciclo, para no tener que preocuparse del embarazo, ¿no? Como un montón de cosas que pasan en los cuerpos y que no necesitan de esa intervención médica, pero se la entiende como algo médico. Acá retomo como algunas cosas que dijeron. Una es que el Tadeo se va a cuestionar todo acerca de los dispositivos de confesión y si efectivamente lo necesita o no. Y sí, me parece que está bueno ese cuestionamiento, como que está bueno pensar la necesidad de todo el tiempo estarnos confesando, pero me parece que lo interesante ahí, como retomando un poco a Foucault, es como en relación a una práctica con el sí mismo, o sea, como yo realmente lo necesito, no tanto como en lo que hago concretamente, porque es como, a ver, me parece que me enredé un poco acá, pero me parece que es un procedimiento socialmente muy extendido, ¿no? Como que es propio de nuestra cultura y por lo tanto es propio de nosotros. O sea, nos manejamos en ese sentido, nos movemos de esa manera porque hemos sido producidos de esta manera. Sí me parece interesante cuestionarse y decir, bueno, ¿es necesario que lo confiese todo en este momento? ¿Tengo que confesarme o no tengo que confesarme? No, como que me parece que es una pregunta que es bastante potente. Sí. Perdón, agrego una cosa más igual. Acordémonos una cosa, que es que Foucault hace un diagnóstico del presente o de cierto tiempo histórico, ¿no? Pero no hace un juicio moral de ese diagnóstico. Nosotros y nosotras y nosotres, como somos unos cristianos, todos acá y todas, leemos moralmente lo que está escribiendo Foucault. Pero Foucault no está diciendo qué malo confesarse, qué bueno tal cosa, no confesarse. Nosotros, bueno, extraemos consecuencias políticas de eso y lo ponemos en términos muchas veces de bien y mal. Pero lo que quiero decir es, no hay hechos, hay interpretaciones y no hay hechos morales, sino interpretaciones morales de los hechos. Entonces, por un lado, estos son los dispositivos que tenemos hoy, sí, pero por otro lado, bueno, porque el Tadeo ahí pregunta, ¿cómo haces para ser psicólogo sabiendo esto? Pensaba igual que saber esto y teniendo en cuenta las consecuencias políticas a veces de esa confesión, bueno, uno puede tratar de ejercer ese rol de distintas maneras, no sé, no interpretar todo en términos de sexualidad como la base, como lo que subyace a todo, no creer que esa interpretación, lo que uno dice es la última instancia, sino devolver al otro y que esté del lado del otro, la construcción
de nuevas narrativas. Y después, lo otro que pensaba es que la subjetividad ya está producida así. Entonces, más allá del dispositivo psicológico, vas a hablar con un amigo, con una amiga, con una amiga, y en cierto sentido también se produce la confesión, porque la subjetividad está producida de esa manera, somos sujetos confesionales. Por otra parte, pienso que ese modo de concebir al sujeto, como este sujeto confesional que tiene algo adentro que tiene que sacar, responde a su vez a toda una geometría euclidiana, una geometría donde nos contemplamos y nos pensamos como cuerpos 3D con un interior y un exterior. Y eso, por ejemplo, en el psicoanálisis de Lacan cambia al abandonar el modo euclidiano y 3D y de interior y exterior separado de concebir al sujeto para pasar a pensarlo como banda de Moebius sin afuera y adentro. Entonces ahí ya la lógica sería otra. Ahora estoy estudiando a un psicoanalista francés que se llama Tamia Yu, que me gusta mucho, y estoy desgrabando una conferencia que dio en Buenos Aires el año pasado, donde justamente se dedica a esto. A partir de la lectura de Historia de la Sexualidad, piensa cómo el psicoanálisis podría salir del dispositivo de sexualidad, y la hipótesis que plantea es que para salir del dispositivo de sexualidad, que lo toma del mismo Foucault, tendría que salir de su anclaje en el sexo y deseo, o sea, en el sexo anatómico, el sexo como algo prediscursivo, y el deseo como algo que se confiesa, ¿no? Como que hay una verdad oculta, y anclarse en cuerpos y placeres, o sea, más de ir hacia el lado de la ars erótica, me parece, que del lado de la ciencia sexualis. Y yo lo que pienso sobre eso, porque bueno, él lo propuso como una hipótesis, algo muy introductorio como programa de investigación, es que podría pensarse a partir de las potencias, ¿no? Y las potencias no como algo del individuo, sino como algo que surge en el agenciamiento con otros, o con el otro. O sea, pensar a la potencia como algo que surge en el agenciamiento con el otro, nos saca primero del lado del individuo. O sea, la potencia, me parece que entendida así, no sería de un individuo, sino que sería lo que se produce en el agenciamiento. O sea, no es ni del uno, no es ni de uno ni del otro, sino que estaría como entre ahí, ¿no? Como el inconsciente, como la transferencia, pensarlo como algo performativo para salir de esto de ya saber sobre el sexo, de que hay un saber a priori sobre lo que sería una sexualidad normal, sana, y de los deseos como ya interpretados como en términos de deseo femenino o deseo heterosexual, deseo homosexual. Como bueno, me parece que son algunas puntas como para poder salir de este dispositivo de sexualidad, me parece, ¿no? Uh-huh. Pensamos muchas veces que la modernidad resulta algo absolutamente nuevo y diferente de la Edad Media. Pero en este texto y en muchos otros podemos ver que hay rupturas, hay cortes, pero también que está lleno de continuidades y de resignificaciones. Por ejemplo, un texto de Heller, de Mario Heller, que se llama Individuos, persistencia de una idea moderna. ¿Qué dice ahí Heller? Dice, el concepto de individuo moderno, el concepto de individuo como sujeto de derecho, el individuo legal, ¿no? del derecho, ¿de dónde proviene? De la idea religiosa del individuo como igual y libre, como iguales todos hijos de Dios. El derecho natural vendría de allí, y libres, como bueno, el libre albedrío que da Dios para que las criaturas, sus criaturas, actúen, ¿no? Entonces ahí ya la construcción legal de la noción de individuo moderna, esa noción que llega hasta el día de hoy y que es fuertísima y que es muy difícil ir contra la noción de individuo,
viene de una idea religiosa. O sea, había tanto poder en la Edad Media de la iglesia que en muchos puntos no se hizo un corte abrupto, sino que se tomó los mismos elementos del discurso religioso y se los resemantizó, se los resignificó. Otro ejemplo, el Estado. El Estado con sus panópticos en la cárcel, con las cámaras de seguridad, el Estado omnipresente, omnisciente, ¿como quién? Como Dios. Otro ejemplo, la verdad que estaba en Dios ahora pasa a estar en la razón. Es la diosa razón. La razón para nosotros, bueno, no para las personas que estamos acá necesariamente, pero para nosotros en tanto que occidentales, la razón y la ciencia son como el Dios de la Edad Media. Es inobjetable. Sale cualquier artículo en Facebook. Los pelirrojos mueren antes según un estudio científico. Y la gente ya lo comparte. Los pelirrojos se angustian, creen que se van a morir antes. O sea, la ciencia es el Dios de los modernos. Y el último ejemplo que pensaba es el que trae este texto de la confesión religiosa a la escucha clínica, a la confesión vinculada a los dispositivos de la ciencia moderna. No, lo que yo les decía es que el tema está muy vinculado, lo que decía Pablo, ¿no? Donde se pone el objeto del cual produce la verdad. Para el Antiguo Testamento, el problema está no en la producción de la verdad, sino en el desplazamiento de una visión que tiene que ver con el hombre puesto en la historia con un determinado objetivo. En el caso del relato bíblico sería de la liberación del pueblo de Israel y el del mensaje de una vida humana. Si ustedes se fijan, en el Antiguo Testamento no existe el cielo y el infierno. No existe. No hay vida después de la muerte. Ni siquiera existe el alma. En ese sentido, el problema está no en que exista el demonio o las tentaciones y los pecados. El problema está en la idolatría. Entonces, lo que decía Pablo serían modos históricos de constituir o de construir idolatrías. No estoy diciendo que haya una teleología humana, sino que lo que sí persiste sería la idolatría, que desplaza esa visión humanizante del propio ser humano. En un caso podría ser el dinero, en un caso podría ser la verdad, la ciencia, la religión, Dios, etc. Todo se puede constituir, el propio ser humano se puede constituir incluso como objeto de idolatría. Y la idolatría, lo que en su etimología es lo que uno observa. Y en términos bíblicos, en términos semíticos, uno es lo que observa. Entonces, si uno está observando, está idolatrando, se va a convertir en aquello que idolatra. Por eso, para el judaísmo, no hay imágenes, está prohibido tener imágenes, porque si no, aparece la esencialización y eso produce idolatría. Está buenísimo el aporte, porque, bueno, por un lado, me parece re interesante esta idea de no esencializar, como de no identificar y permitir como unas identidades que sean quizás un poco más, que fluyan. Y después lo otro sí es lo que dice Nietzsche. A ver, ¿por qué Nietzsche asocia platonismo, cristianismo y ciencia moderna? Y obviamente en el medio van a entrar todas las religiones. Porque le estamos rindiendo culto a algo que es abstracto, que se pretende universal. O sea, la ciencia es lo mismo, es el nuevo Dios. Está bien, no tiene tanta personificación o no tendrá la forma de las religiones, pero la realidad es que le estamos rindiendo culto a algo abstracto, a algo que no hemos comprobado y a algo que un montón de veces es dañino para nosotros. Pero que, como decía el Pablo, anda a discutir lo que dice la ciencia. Cualquier cosa que diga un estudio de la Universidad de Massachusetts, listo, ya está, es verdad. Como que lo que me parece que es interesante es poder como permitirnos cuestionar el discurso científico. Sobre todo entender que el discurso científico no es un discurso homogéneo. No todo el mundo piensa igual. ¿No? O sea, es como que, porque, a ver, ¿en qué se parece el discurso científico a un Dios? Justamente en esta
pretensión o esta idea de homogeneización. Y así como las lecturas que podemos hacer de una religión son diferentes y tienen que ver con disputas históricas y políticas, bueno, las lecturas que hagamos de lo científico también. La ciencia es todo el tiempo un campo que está en disputa. No hay una unidad. Pasa que, bueno, la gente a pie lee algunas cosas o vemos algunas cosas y nos las creemos así, porque, bueno, hemos sido educados para confiar en ese discurso, para confiar en esas personas. Guardapolvo blanco o bata blanca ya es como casi un sinónimo de que ahí voy a encontrar la verdad. De alguien que me va a dar una verdad, que me va a dar una certeza, no sé. Bueno, podemos como poner eso en cuestión. La publicidad lo usa un montón, ¿no? Como esto de poner médicas en las propagandas. La ciencia, a ver, por eso, una cosa es la ciencia, que no tiene esa pretensión de totalidad, pero sí hay como una visión o una parte que construye un discurso científico que sí tiene esa pretensión de totalidad. La ciencia, cuando se sincera consigo misma, no. La científica es cuando vos te están como investigando, ¿no? O sea, mientras te metes un poquito y te das cuenta que todo el mundo se pelea con todo el mundo, ¿no? Es como cualquier otro convertido, es la ciencia. Pero sí hay un imaginario social que está construido y que está sostenido por una visión bastante hegemónica de la ciencia, de que es un lugar unificado y de que es el lugar de la verdad. Y está instrumentalizada, tal cual. Por eso en el imaginario social, la ciencia no se cuestiona a sí misma ni cuestiona sus métodos. Vieron que siempre me gusta recomendar algún textito cortito, alguna película, un documental vinculado al capítulo. En el primer encuentro les recomendé el texto de Foucault que se llama Sexo, Poder y Gobierno de la Identidad. En el segundo encuentro les dije, ¿qué fue lo que les mencioné en el segundo encuentro? El burdel del Estado, de Preciado. Y trajeron a colación Ustedes mear, cagar, masculino, femenino, de Preciado, que está buenísimo. Búsquenlo porque está genial, este texto es cortito, está buenísimo. Y en este tercer encuentro, en relación a lo que dice este tercer encuentro de la confesión, quería recomendarles un documental de 1922, que está en blanco y negro y que es genial, que se llama La brujería a través de los tiempos, o Haxan, H-A con diéresis, X-A-N. H-A con diéresis, X-A-N. Es un poco lento, es en blanco y negro, estamos encerrados y necesitamos endorfina, todo eso que ya lo sabemos, pero está buenísimo ese documental y al final hace una relación y vincula las prácticas de la casa de brujas de la Edad Media con las prácticas científicas de la modernidad. O sea que ahí también está esto que les decía de la relación entre Edad Media y modernidad. Es un documental genial. El texto termina, como mencionará Mariel, como lo último que queda por decir así importante, que es que se dice que no hemos inventado placeres nuevos, pero está el placer de decir y el placer de producir la verdad, ¿no? Como que un poco esto que hablábamos de si la confesión o no, si vamos a la psicóloga o no, porque es como una especie de confesión, bueno, entender que quizá ese fue el placer que pudimos inventar, ¿no? Como el placer de decir todo acerca de nuestra sexualidad. Como ese señor que había escrito, ¿cuántos eran? 11 tomos de sus aventuras sexuales, que quizás encontraba en el hecho de escribirlo y en el hecho de encontrarlo como una duplicación de ese placer, ¿no? Como, y pensándolo como una práctica, no sé, yo creo que sobre todo de los varones heterosexuales, pero no exclusivamente, de contar las hazañas sexuales, de contar qué es lo que se hizo, o sea, que es una práctica muy asociada al patriarcado, pero que por ahí podemos como quitándole eso, o sin dejarlo de ver, pero sin poner el foco en eso, qué placer tenemos en contar lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, ¿no? Como que es un placer nuevo, es el placer de decir. Pasa que, bueno, en la presentación
distinción que hace Foucault, como que nos queremos quedar con los placeres de la ars erótica, o sea, el placer de decir pareciera que es nada en relación a la intensificación de los placeres de la ars erótica, pero podemos pensar que ha sido la producción de un nuevo placer. Y ahora sí, yo doy por finiquitado el texto, no sé si quieren como intervenir, hacer algún comentario. Sí, yo quería decir que me parece que por ahí estaría bueno pensar si necesariamente toda actividad discursiva está en la lógica de la confesión, porque puede haber actividades discursivas, pienso, ¿no? En el ámbito, ponerlo de un consultorio con un psicólogo o un psicoanalista, donde no necesariamente eso entra en la lógica de la confesión, de decirlo todo de mí para encontrar ahí una verdad en lo profundo. Esa sería por ahí más la lógica freudiana, pero pienso que por ahí se podría pensar por fuera de esa lógica o en otra lógica, que no sé, encontrar la verdad oculta en eso que uno dice de uno mismo, sino que sea por ahí poder elaborar sobre el texto de lo que uno dice, poder elaborar un saber, pero no necesariamente una verdad oculta. No sé, lo estoy medio pensando en voz alta, no lo tengo muy armado. Sí, totalmente, estoy de acuerdo.